¿Qué tal, hermanos? Un gusto verle. Le bendigo hasta donde usted esté. Soy el pastor Manuel Márquez, el pastor general de las Iglesias Pan de Vida, deseando que el amoroso Espíritu Santo le visite mientras le comparto esta porción de la Escritura. Es un placer vernos por este medio. Quisiera que pudiéramos estar juntos todos, pero damos gracias a Dios, a su provisión, porque nos permite estar conectados de este modo. Y la Biblia dice que la palabra de Dios no está presa, es eterna, está para siempre en los cielos, dice la Escritura. Así que aún este mensaje quedará para escucharlo las veces que se deseen. Déjeme orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amado Espíritu Santo, visita a los oyentes, visita sus casas, sus vidas, sus corazones. Nútrelos grandemente, dales respuestas, Señor. Haz que toda venda, toda estratagema de las tinieblas, échala fuera. Sometemos bajo tu señorío todo temor. Y te rogamos, amado Dios, que me ayudes también a compartir este mensaje. Padre, tú eres maravilloso, eres actual, eres el mismo, estás vivo y queremos disfrutar de este manjar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que más he buscado siempre, desde que me convertí, por el proceso o los procesos en los que Dios me ha llevado, ha sido la paz de Dios. Siempre he querido sentirme lleno de esa tranquilidad, lleno de ese solaz que solamente da la persona de Dios, del Espíritu Santo, tal vez por mi temperamento, por mi forma de ser, o por las pruebas, cargas, situaciones que uno llega a enfrentar ya como cristiano, imagínese, después como líder y después como esposo, padre de 3 hijos, pastor. Uno busca de una manera sentirse descansado, sentirse tranquilo, y siempre ha sido un pasaje muy conocido por todos, donde cada vez que me he sentido abrumado o atribulado, he ido queriendo hallar consuelo, porque yo creo que la respuesta está en la palabra de Dios. Y ese pasaje que usted conoce está en Mateo 11, 28 y 30. Lo leo para ustedes. Dice el Señor Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, cada vez que yo tenía alguna carga, dificultad, yo iba, clamaba, traía a la luz, a la memoria este pasaje, venía delante de Dios y luego me paraba esperando esa paz. Y yo le digo, muchas veces sí había una paz, pero yo quería mucho más. Y volvía de nuevo diciéndole al Señor qué es lo que ha pasado, porque tú prometes darme esa paz en tu palabra, ese descanso, porque una cosa es pues la paz, otra el descanso. Pues tienes paz teniendo trabajo, pero el descanso es algo donde todo tu ser puede reposar. Y yo le decía a Dios, ¿dónde está ese reposo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no siento ese remanso que yo espero? Y por mucho tiempo estuve así. Tal vez tú te encuentres así en este momento, pidiéndole a Dios
algún tipo de solución, algún tipo de respuesta a la situación que estás viviendo. Y después de un tiempo, creo que regresando a este versículo, tuve que entender que a lo mejor no lo estaba leyendo completamente bien. Me puse a meditar en las cosas que a lo mejor yo no entendía o que no comprendía su totalidad, hasta llegar a descubrir que Dios y yo hablábamos un idioma diferente. No estábamos hablando de lo mismo, porque yo solamente lo que quería era una ausencia de conflicto para mi bien. Yo estaba pensando en mí, pero Dios parece que pensaba en algo más. Si seguimos leyendo el pasaje, Cristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Aquí empiezan a aparecer una especie de condiciones para que esto funcione. Dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y cuando Dios abrió mis ojos, yo descubrí que Dios quería enseñarme. Y Dios me daba un yugo para lograr un fin, que era que yo tuviese mansedumbre y humildad. Y a mí lo que me interesaba es que ocurriera algo rápido, ver respuestas rápido, pero evidentemente yo no estaba hablando el mismo idioma de Dios, porque yo solamente quería descanso sin ningún tipo de condición, y Dios lo que quería era enseñarme. Dios lo que quería era cambiarme. Dios lo que quería era volverme igual a Jesús. Y eso tiene que ver con procesos, con situaciones donde Él busca un fin. Y obviamente mientras yo aprendo, la respuesta puede ser un poco más lenta. Entonces yo tuve que entender el idioma de Dios y lo que Dios buscaba en esta situación, que no se parecía a lo que estaba queriendo yo, que era una paz y una humildad. Era una paz ya, pero Dios quería llevarme hacia la mansedumbre y la humildad. Sabe que hay todos sabemos que Dios no había revelado su nombre hasta que le pregunta Moisés a Dios, ¿cómo te llamas? Y cuando Dios le dice Yahvé o latinizado Jehová, le estaba diciendo, yo soy el que soy. Entonces ellos, todos los judíos, aprendieron con mucho temor que el nombre de Dios era yo soy. Y hay 7 veces que Jesús en el libro de Juan se manifiesta diciendo eso. Usted recordará, ¿no? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la vid verdadera, y yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, él se dice estos nombres o estas declaraciones, hablando de su persona, pero entendemos más ligado a su divinidad. Él es puerta de las ovejas, Él es resurrección y vida, Él es el camino, es la verdad, es la vida, Él es el pan. Entonces, todo eso lo entendemos ligado a su divinidad. Pero el único lugar donde Él dice yo soy, que está ligado a su humanidad, es aquí. Él dice que Él es manso y humilde de corazón. Él está hablando de su personalidad. Él está hablando de su forma de ser. Quiere decir que Cristo comparte su paz, su tranquilidad, si tú recibes su forma de ser. Y eso a veces no es muy parecido a la forma en que hemos venido operando nosotros. No estamos acostumbrados a ese tipo de trato o de condición. ¿Qué es la mansedumbre? La mansedumbre es el poder bajo control. Mansueto habla de los caballos, son educados a la mano del amo. Básicamente es un carácter domado. Leo alguna definición. Dice
que no se altera, que tiene equilibrio, emociones bajo control. Curiosamente, en el hebreo, la raíz quiere decir afligir y humillar. Pareciera que si no somos afligidos y humillados, no se logra la mansedumbre. Y pareciera también que no pasamos a ser humildes sin antes ser mansos. Es como una escalera, caminamos hacia abajo. Primero tienes que ser manso para ser humilde, pero la mansedumbre, ese cambio en tu carácter, en tu temperamento, es algo que logra el Señor Jesucristo con un instrumento que Él te da. Él te dice que tomes su yugo. La palabra yugo quiere decir unir. Y Él no solamente busca hacernos mansos, sino también busca darnos humildad. Ahora, deje que le diga, hablando primero de la mansedumbre, de ser como esos caballos fuertes, briosos, pero domados, eso es algo bueno para nosotros. Dice la palabra de Dios en el Salmo 25, versos 8 y 9, dice, bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Sin mansedumbre no somos alumnos de Dios porque no nos dejamos educar por Él. Eso no es algo que nosotros quisiéramos seguramente para tener tranquilidad, para ser más propensos a la paz, pero es la forma en que el Señor Jesucristo se condujo durante toda su vida y la que nos quiere dejar. Dice en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y eso a lo mejor es algo a lo que nosotros no le damos mucha importancia. Pero si vamos al Salmo 37, del 8 al 11, dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Y luego dice, fíjese bien, hermano, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Es una ausencia de ira, por lo menos la ira está moderada. Y si la Biblia dice que los mansos heredarán la tierra, ¿qué van a heredar los que no logran controlar su carácter? ¿Dónde van a quedar? Si vamos al Salmo 137, parece que no tienen lugar en lo que es el reino futuro del Señor. Si Dios nos quiere enseñar mansedumbre, es por algo. ¿Qué les espera a aquellos que no son mansos? Y muchas veces, amados hermanos, sin este tipo de situaciones que nos quebrantan, que nos ofuscan, que nos detienen, como esta pandemia, y cuando perdemos a lo mejor el auto, la salud, la vista, los dientes, capacidades del cuerpo, perdemos familia, matrimonio, hijos. A veces si no perdemos ese tipo de cosas, no nos detenemos a escuchar a Dios. Somos como un caballo que solamente corre. Y yo creo que Dios quería enseñarme a mí cuando empezó a traer esta revelación a mi vida y lo quería hacer por mi bien. Ahora, la palabra humildad viene de humus, que quiere decir tierra o suelo, es alguien pegado al suelo. Es una persona que reconoce sus deficiencias, que reconoce sus incapacidades, que reconoce sus propios errores y debilidades. El griego es una palabra un poco extraña para nosotros. Tepeinofrosne es una palabra que quiere decir modestia y humillación. En el griego una persona humilde es una persona modesta, que prácticamente no se alarde de sí misma. Sin embargo, en el hebreo va un poco más allá de nuevo. En su raíz, an quiere decir inclinarse. Y otra palabra que se usa, que es caná, quiere decir someterse. Con un carácter
indomable, ¿cómo nos vamos a inclinar o a someter? Por eso el Señor busca algo que nos enseñe. Usted ya está pensando de qué elemento se trata. La palabra yugo quiere decir unir, y Él busca que estemos pegados a Él para darnos este tipo de enseñanza. Es obvio que nuestra unión con Cristo se da en la cruz. Cuando nosotros somos bautizados, que significa nuestra muerte, es que nos unimos al Señor Jesús ahí. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que era vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es una unidad que tú puedes decir, Señor, ya estoy unido a ti y tu cruz está operando en mí, pero la Biblia va más allá. Porque no solamente estamos unidos a Cristo en su cruz, sino que el Señor Jesucristo nos da nuestra propia cruz. Es como un entrenamiento. Él te da un yugo para ti. Y Él te dice, mira, vamos a caminar juntos. Vamos a estar unidos como dos animales de tiro. Te voy a enseñar cómo soy yo. Y eso es algo que a veces no gusta porque somos impacientes. Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, no es cada domingo, dice cada día, y sígame. Eso es un, un adoctrinamiento, es un discipulado, es como una lija que pasa en nuestro carácter, es un quebranto, es una enseñanza, es algo a veces silencioso, secreto, es algo que vives solamente tú y que nadie puede ocupar tu lugar. Es donde tu carácter va menguando, es donde ser una persona como eras antes, día a día vas siendo transformada cada vez más parecido al Señor, de tu carácter empieza a manifestar más los frutos del Espíritu de Él. Eso es lo que Dios hace. Y sabe una cosa, hermano, esto no es algo malo, porque a veces por las lágrimas, por la disciplina, por los momentos malos, pareciera que esto no tuviera fin, que nunca fuera a pasar, que Dios se hubiera olvidado de nosotros, que todo fuera sufrimiento en la vida cristiana, pero eso no es así, porque la Biblia dice muchas cosas muy buenas acerca de la humildad. Proverbios 15:33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Recuerda, amado, antes que Dios te levante, tú me entiendes, vas a tener que bajar, porque tu carácter, si no es tratado, probablemente no soporte la bendición, la prosperidad y el servir a Dios de forma poderosa. No es fácil para el ego humano, para la carne humana, ser conocido, ser prosperado, ser puesto por cabeza, por guía. Antes Dios trabaja en lo profundo del alma. Dice Proverbios 22:4, fíjese qué hermosa promesa, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Entonces, nosotros, cuando queremos tener ese descanso de parte de Dios y venimos a Dios esperando resultados rápidos, muchas veces estamos hablando un idioma diferente a lo que Dios quiere hacer, porque Dios es un Dios de procesos y eso es importante para Dios. Y este mismo patrón se repite en distintos personajes de la Biblia, que cuando tú lees el pasaje entiendes una cosa, luego ves sus vidas y dices, Señor, pero ¿de qué estabas hablando? ¿Cómo me estás hablando? ¿Que acaso no vi las letras pequeñas cuando empezamos a caminar juntos? ¿A usted no le ha pasado que es ahora cristiano
y se sorprende, dice, ¿por qué pasa esto? Es una locura, no vi las letras pequeñas de esto, el diablo me está engañando o me metí por el camino equivocado. Vamos a ver cómo es caminar con Dios. Tú puedes ir a cualquier religión, puedes ir a cualquier iglesia, puedes escuchar muchas predicaciones, pero nunca caminar con el autor de la Biblia. Si tú quieres caminar con el autor de la Biblia, vas a tener que dejarte conducir por donde Él te quiere llevar. Fíjese el caso del profeta Jeremías, porque a mí me da risa cuando leo todo esto, obviamente porque no soy yo, pero yo creo que es de llamar la atención la forma de hablar del Señor. Dice en Jeremías 1, del 4 al 8, este es el momento cuando Dios llama a este varón. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Wow, es un tremendo llamado. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Usted qué hubiera hecho? Si Dios le da ese contrato, te dice, tienes un llamado tremendo, desde niño te conozco, yo voy a estar contigo, estás santificado, yo te voy a librar. Es probable que muchos dijeran, pues Dios está, y pues vamos, ¿qué puede pasar? En el versículo 18 y 19, sigo leyendo, dice, porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. Oiga, ciudad fortificada, columna de bronce, muro de hierro, es tremendo Jeremías. Dice, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Yo cuando leo esto me imagino a Jeremías, a Dios vestido de guerrero como un gigante enorme al lado, y todos de lejos diciendo, ni nos acerquemos a Jeremías, porque Jehová ha dicho estas palabras. Jeremías va a caminar con una autoridad tremenda. Y cuando a ti te dicen eso, dices, no, pues así es como va a ocurrir. Ahora vamos a ver cómo ocurrió en el idioma Dios, que es lo que a nosotros también nos debe de importar. Dice Jeremías 37, 15 al 17. Y los príncipes se iraron contra Jeremías y le azotaron. Habíamos leído que él le dijo, yo estoy contigo para librarte. Y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas, y viendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequías se envió y le sacó, y le preguntó el rey secretamente en su casa, y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, hay. Y dijo más, en manos del rey de Babilonia serás entregado. Obviamente ese hombre se enfureció mucho más. Pero si tú pensabas que porque tenía un llamado internacional y un llamado desde el vientre y estaba santificado y estaba ungido y Dios iba a estar con él y era una columna de bronce, eso le significaba librarse de este tipo de cosas, estás viendo que no. También, más adelante en el capítulo que viene, 38:6, dice, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Quiero que sepa que este hombre ya lo habían abofeteado varias veces. No le hacían caso a nadie. Habían quemado el rollo que él había enviado de parte de Dios. Sabía que era inminente la destrucción de Jerusalén. Era el único que se atrevía a profetizar distinto. Vivía el pago por hacerle caso a Dios. De hecho, en una porción le dice,
me sedujiste, oh Jehová. Dije, no se harán más en mí tus palabras, pero fuiste más fuerte que yo. Hubo un fuego en mí, no lo pude sufrir. Entonces él iba y así, y vivía el pago, y Jeremías se quería ir. Se iba a regresar a su casa. No se pasaba a los caldeos, se regresaba a tierra de Benjamín, y lo tomaron. Y le pasó todo esto. Y él podría decir, Señor, tú dijiste que íbamos a librar. Sí, lo sacó de la cárcel, pero lo metieron en una cisterna. Y sí salió de la cisterna porque ya no había comida, y salió, dice la palabra, con unos trapos viejos raídos abajo de las axilas, lo subieron, pero le tocó narrar toda la destrucción de la ciudad, el libro de las lamentaciones. Le tocó vivir la invasión de los caldeos. Gracias a la obra que Dios había hecho en Nabucodonosor, porque usted se acuerda lo que le pasó los 7 años que estuvo convertido en monstruo, ordenó que Jeremías se le diera libertad de decidir a dónde quería irse. Él se va con los últimos colonos rumbo a Egipto. Pero lo que voy es que probablemente descanso para Jeremías significaba una cosa y otra cosa diferente para Dios. Sí, de hecho, no murió como Dios le dijo. No pudieron con él como Dios le dijo. No lo venció el azote, no lo venció los caldeos, no lo venció la cárcel, ni lo venció la oscuridad de la cisterna, pero pasó por todo eso. Tal vez tú piensas una cosa acerca de el reposo y la paz de Dios, y Dios piensa otra diferente. Tú lo ves desde el punto de vista humano y terrenal, Él lo ves desde el punto de vista eterno. Tú solamente estás pensando en lo que sea mejor para ti. Pero Dios, aparte de que te cuida y sabe que es poderoso para que nada te pase, Él está pensando en lograr cosas espirituales y terrenales tremendas. Te voy a contar otro ejemplo. En este caso es un joven llamado José. Dice la palabra de Dios en Génesis 37, 9 y 11, que usted se acuerda que este muchacho tenía un don también, aparentemente desde el vientre. Dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Es otra historia de alguien especial, con un don especial, y que todos vimos su historia, su vida en el libro del Génesis, que realizó cosas tremendas para Dios y su pueblo. Ahora, usted sabe lo que pasó. Sabe que cada vez que él contaba sus sueños, sus hermanos le tenían más odio. Y cuando una ocasión que Jacob, su padre, lo mandó a ver qué hacían sus hermanos, ellos lo atraparon, le quitaron su túnica, lo arrojaron a una cisterna que no tenía nada, pero estaba desnudo en un lugar frío en medio del desierto, mientras los oía arriba que se burlaban de él. Y dice la Biblia en Génesis 37, 28, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. No parecía que la vida mejorara para este joven, aunque era un joven especial. Y dice la Biblia en Génesis 37, 36, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ya era un esclavo. Más o menos hay 2 semanas de donde vivían ellos en la caravana rumbo a Egipto. Y lo más seguro es que lo caminó descalzo y desnudo. Tal vez no sabía el idioma que hablaban en esa zona, pero él llegó a una zona nueva, diferente, donde ya tenía una nueva profesión, ya no era el favorito de su papá. Y dice en Génesis 39, 1 y 2, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado. Y quiero que piensen esto. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo
el egipcio. Oiga, ¿y qué querrá decir que Dios estaba con él? Eso que usted piensa, que aunque no se veía, Dios lo cuidaba. Seguramente los planes de José hubiera sido: mira, si vas a estar conmigo, regrésame a casa de mi papá, acorta mi proceso, no me hagas vivir algo humillante, no me hagas vivir esto. Si estás conmigo, sí va muy bien, pero no dejo de ser un siervo. Tengo acceso a todo lo que tiene mi amo, pero no quiero estar aquí. Fui raptado de la casa de mi padre, déjame regresar. Y aunque Jehová estaba con él, usted sabe lo que pasó después. Dice en el verso 20, y tomó su amo José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Muchas veces nosotros no ponemos atención a esto. Como queremos estar en nuestro plan logrado, estar de nuevo en casa con Jacob, como queremos estar libres de la situación que vivimos, no valoramos que aún en ese lugar donde estamos, Dios está con nosotros y nos ha dado gracia delante de los que aparentemente son nuestros captores o los que nos dan empleo, los que nos dan trabajo. José puede decir: ¿dónde está Dios conmigo? Porque usted sabe lo que pasó luego, cuando caen el copero y el panadero. José revela un sueño, lo ve como una oportunidad para salir, pero este hombre olvida a José 2 años más en ese lugar. Entonces Dios está con nosotros, pero a veces no se traduce en el reposo, en la solución que nosotros esperamos, porque tiene un plan más alto, más grande. Tendremos que esperar para verlo. Tendremos que ser mansos y humildes para no caer en pecado mientras aguardamos que se cumpla el tiempo. Porque es fácil, cuando no se tiene mansedumbre y humildad, caer, rebelarse, tomar, fornicar, blasfemar, murmurar, volver a lo malo, destruir, gritar, aventar, azotar, romper. Y eso no trae ninguna solución rápida, amado. No hablamos el mismo idioma de Dios. Él está con nosotros, pero no del modo en que nosotros lo vemos, confiamos o esperamos. Y un último ejemplo, hermano, es el ejemplo de Lázaro. Usted sabe que Lázaro, Marta y María eran grandes hermanos de Jesús. Y tan es así que mire cómo dice Juan acerca de este varón, Lázaro. Juan 11, del 3 al 6. Dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Le estaba diciendo: acuérdate que no es un cualquiera. Tú dices que lo amas. ¿O cómo se dieron cuenta que lo amaba? ¿Por las miradas de Jesús, por las caricias de Jesús, o porque el propio Jesús le dijo a Lázaro que lo amaba? Le estaban diciendo: el que amas, porque ellas esperaban que Cristo fuera allá, sanar y levantar a su hermano. Y dice la cita: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y para que no existiera duda que no estaban fanfarroneando Marta y María, Juan escribe, hermanos: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sí los amaba, no solamente al moribundo, sino a las dos hermanas. Ellas habían atendido varias veces a Jesús y a todo su séquito. No debe haber sido poco el gasto, ni poco el trabajo recibir a mínimo 13 personas a que duerman en tu casa. Y Jesús manifiesta el pasaje, Juan dice en el pasaje hablando de Jesús, que sí los amaba. Y después dice: cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Qué diría una persona carnal? ¿Dónde está el amor? ¿Pero cuál amor? ¿No dices que lo amas?
Bueno, sí, pero Cristo dijo, esta enfermedad no es para muerte. Y otro más carnal diría, pero sí se murió. ¿Se da cuenta cómo a veces no hablamos el mismo idioma de Dios? Por eso la Biblia dice, cuando Cristo habla en el libro de Marcos, tened fe en Dios. En el original griego dice, tened la fe de Dios. Para Dios Jeremías estaba bien. Jeremías seguramente estaría harto en esa cisterna. Para Dios, en la cárcel, él estaba con José. Seguramente José esos 2 años estaba fastidiado. Para María y Marta estarían desesperadas, desilusionadas por lo que pasó. De hecho, le reclamó Marta al llegar Cristo y María estaba llorando. Para Cristo no era para muerte, aunque se murió. O sea, hablaba de que no era una muerte permanente. Pero ¿a quién le gusta morirse aunque te resuciten después? Sin embargo, lo amaba y sin embargo se esperó 2 días más para ir, porque el milagro iba a ser mejor para gloria de Dios. Amados, descubran que Dios no tiene temor de ser Dios. No se avergüenza ni pide perdón por ser Él. No tiene temor ni vergüenza de usar su poder. Él espera que tú te muevas a ese nivel de fe, que des los pasos que Él da. Si quieres andar con Él, te desates para andar con Él. Que camines sin temor. Que aceptes el trato sobre tu carácter para que puedas vivir las mejores experiencias. Oiga, usted en el cielo va a conocer a Abraham, y va a conocer a David, y va a conocer a Job, y va a conocer a José y a Daniel, y fueron grandes campeones de la fe. Pero todo lo que se dice en esas páginas lo vivieron, hermano. Job perdió 10 hijos, y Abraham esperó 25 años, y Daniel estuvo en el foso de los leones toda una noche, pero Dios es Dios, y Él no hace nada en nosotros en lo cual el Señor Jesucristo no nos haya sido primero un ejemplo, porque Él es nuestro ejemplo. Él es, y nadie es similar en gloria. ¿Cuál es el ejemplo del Señor Jesús? El Señor Jesús fue así. Él estaba tranquilo. Era un hombre de paz. De hecho, nosotros la paz que sentimos es la de Él. Pero Él quiere mostrarnos cuál era el secreto de su paz y de su tranquilidad en medio de cualquier circunstancia. Porque Cristo enfrentó lo peor, pero nunca cambió. Vamos a ver cómo era el Señor Jesucristo. Marcos 4, 35 al 38. Usted conoce este pasaje. No le cuento nada que usted no conozca, pero por la predicación lo va a entender un poco más. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, había también con él otras barcas. Tú a lo mejor ves al vecino que no pasa lo que tú vives, ni el otro joven pasa lo que tú vives, ni el otro matrimonio lo que tú vives, pero eso no es asunto tuyo, hay otras barcas. Tú le dijiste que sí a Dios y vas en su barca. Y estas son vivencias de Dios preparadas para ti. Lo demás es otra cosa que no viene a colación. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Quiere decir que se estaban mojando los pies, los muslos, de donde estaban sentados, estaba salpicando el agua para todos lados, el viento tenía un vaivén violento, porque era una tormenta en medio del lago de Genesaret o mar de Tiberias. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Él dormía en medio de la tormenta, se estaba mojando, hermano. Lo estaba moviendo violentamente la tempestad. Y Cristo estaba así. Es fácil llegar a pensar, bueno, él sabía que no le tocaba morir ahogado, sino en una cruz. Pero ¿por qué tenía esa tranquilidad?
¿Por qué nosotros, los hombres y mujeres de esta generación, a veces nos apanicamos por un virus, nos apanicamos por el trabajo, nos apanicamos por un síntoma, nos llenamos de inquietud? Y mire lo que él hacía. De hecho, lo tuvieron que despertar. Si no, Jesús hubiera culminado el viaje, empapado, se hubiera despertado hasta la otra orilla. Dice, y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Ahora, ¿dónde está el secreto de Cristo? El secreto de Cristo está en lo que Él dio desde antes de venir a este mundo. En un pasaje donde habla del plan eterno de Dios, de la eternidad de Jesucristo como la paga por el pecado, nos deja más claro esto que le estoy diciendo, Apocalipsis 13:8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. A esto voy, que empieza hablando de eventos futuros, pero yo quiero hablarle de esta parte final del versículo. Dice, Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde la eternidad Jesús dio su vida. Desde antes de que hubiera un tentador, desde antes de que hubiera una caída, desde antes que hubiera rebeldía y pecado, Él dio su vida. Ha sido el Salvador eterno. Se ha rendido desde siempre a la voluntad de su papá. Desde antes de ser un embrión y un bebé y de ser un joven que caminaba en este mundo. Él eso lo tenía entendido. Si usted recuerda las palabras de Juan el Bautista cuando ve venir a Jesús, antes de que él empiece a predicar en su ministerio, Juan 1:29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba diciendo Juan, Él es una ofrenda. Él es una ofrenda. Y le digo algo, amado, tú no puedes matar lo que ya está muerto. ¿Cómo vas a atormentar, a robar la paz y a quitar la vida, algo que ya no tiene vida? Porque la vida que tiene la puso en las manos de su papá. Cristo era un adorador perfecto, Él ya se había entregado. No, lo que le pasara estaba en las manos de su Padre, porque Él ya no vivía para sí mismo. Y eso lo vivió y lo practicó y lo enseñó por siempre. ¿Ustedes recuerdan qué consiste el nuevo pacto? Dice Lucas 22:19, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Así o más claro. ¿Sabes por qué tienes temor? Porque te niegas a morir. Todos hemos de morir algún día si el Señor nos agarra vivos cuando sea el rapto. Pero algunos tienen más años que depositaron su vida, sus anhelos, preocupaciones, afanes, su cuerpo, todo. Se dieron para los propósitos del Padre. Son como una semilla que dijo, Señor, tú sabes lo que haces. Y es así que viene esa paz de Dios. Es así que viene esa mansedumbre, esa humildad. Y te entregas completamente a Él. Yo veía una enseñanza acerca de las personas que se ahogan. Y las que más se ahogan y pueden ahogar al que las va a rescatar son las que más manotean y patalean. Las que más luchan por vivir. Porque necesitas mucha calma para flotar, para durar grandes horas en alta mar, mientras alguien va por ti. Muchas veces es el agua que entra a nosotros la que nos hunde. Y el Señor Jesucristo toda su vida vivió de ese modo, con una paz absoluta, porque se dio para los fines de Dios. Por eso, para enseñarnos en Juan 12:24, otro pasaje que tú sabes, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo.
pero si muere lleva mucho fruto. Cualquiera diría, bueno, está hablando de él. Pero el pasaje termina hablándonos a nosotros, amados. Dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es una invitación a ser igual. ¿Quieres descanso para tu alma? Él te dice, ven a mí, te enseño a ser como soy yo. Tú volteas, ¿y cómo fuiste tú? Mira cómo viví yo. Tan tranquilo, pero viviendo así. ¿Quieres lo mismo tú? ¿Por qué dice Pablo en Filipenses 1:21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque desde que Pablo o Saulo cayó de su caballo y se quedó ciego, y estuvo 3 días en ayuno y no podía recuperar la vista de ningún modo, sino que Jesús envió a alguien para que se la regresara. Desde ese día entendió, hasta aquí llegué yo. Ya no más, Saulo. Él se rindió a los propósitos de Dios. Se tuvo que agarrar de su palabra. Porque entendemos, amados, que sin Cristo no tenemos futuro. Estamos condenados a la muerte eterna. Pero dado que Él se dio por nosotros, lo normal es que somos de Él para los planes suyos. Por eso dice Pablo en Romanos 14, 7 y 8, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si morimos, para el Señor morimos, y si vivimos, para el Señor vivimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esto quiere decir, pastor, que yo no voy a hallar esa tranquilidad de la que Cristo habla, hasta que yo no camine como caminan ellos. ¿Tú has visto el ejemplo de Jeremías, el ejemplo de José, el ejemplo de Lázaro, el ejemplo de Cristo, el ejemplo de Pablo? Así es caminar con Dios, y no tal vez lo que nosotros entendemos. Esto debiera ser lo común para todo cristiano. Termino con esto. 2 Corintios 5, 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo es el campeón. Cristo se enfrentó a todos, venció a todos, fue perfeccionado al 100% en el amor. Salió del Padre y recibió todas las cosas y regresó al Padre. Él venció la muerte, venció al diablo, venció el pecado, venció la soledad, venció la iniquidad. Y esa es la paz que Él nos otorga y nos invita a tener el día de hoy. Date en los brazos de Jesús, amado. No estás afanoso ni preocupado. ¿Qué van a comer tus hijos? ¿Vas a sobrevivir la pandemia? ¿Vas a perder el trabajo? ¿El síntoma que tienes es de algo malo? No cargues con eso. No ese es el modo. Cristo vio el gozo puesto delante de Él. Nunca se negó a los planes de su papá. Se dio de todo corazón y logró la victoria manteniendo su paz, manteniendo su fe. Atravesó todo valle, manteniendo una confianza perfecta en su papá. Entonces, en Juan, en el capítulo 14, 27, donde Él te dice, la paz os dejo, mi paz os doy,
Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Qué paz es la que nos deja? ¿Cuál paz? Dice, mi paz. ¿Qué paz es la que nos da? La paz de su proceso, amado. La paz de su victoria. La paz de su conquista. La paz que aplastó el temor. La paz que aplastó tormentas. La paz que aplastó el terror. La paz que aplastó la soledad. La paz que aplastó toda melancolía. La paz que aplastó la mentira. La paz que aplastó toda tentación. Es algo glorioso que ruge, que vence, que se impone, que destroza enemigos y murallas. La paz del Señor. Aquí está el Espíritu Santo. Y esa paz es una paz que se establece en tus pensamientos. Porque a veces no hayas paz por todo lo que piensas. Pero la Biblia te dice, puesto los ojos en Jesús. Contempla la victoria en el proceso del Señor Jesús. Y si no te la sabes, puedes leer los evangelios. Pero Él es un campeón y un vencedor. Y Él quiere derramar hoy esa paz sobre tu mente y tu corazón, que te haga salir de ese pozo de desesperación y ver el trono, ver la victoria. Cierra tus ojos. Amado Jesús, te damos gracias. Te damos gracias porque esto que estamos viviendo solamente forma parte del proceso para ser como tú. Gracias por guiarnos a la mansedumbre y la humildad. Nos arrepentimos de decir cosas equivocadas, abrir las puertas al temor, abrir las puertas a la confusión y a la mentira. Señor, y recibimos tu paz, esa paz que reina, que se burla de sus enemigos, que nunca pudieron hacer titubear, que hace dormir y descansar en medio del huracán. Padre, te agradecemos por esa tranquilidad, descanso que hoy derramas sobre cada corazón, cada pensamiento, cada hijo tuyo que nos ve. Y si tú hoy me estás viendo y no conoces a Dios ni sabes cómo orar, no tienes paz, yo te digo, vuélvete un hijo de Dios, es sencillo. Cristo vino a reconciliarte con su papá. Ahí donde estás, dile, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Ya no puedo, te entrego mi vida, sé el Señor de mi vida, entra a mi corazón y lléname de tu paz. Quiero ser un hijo de Dios. Y después ayúdame a vivir como nueva criatura, permanecer firme en tu iglesia y fiel a tu palabra. Les bendigo, hermanos de Pan de Vida. Nunca recuerden que estamos en victoria. Gracias le damos a Dios. Dios les bendiga, amados.